Te damos la bienvenida una vez más a tu programa, La Escuela Sabática, en donde repasamos la lección de la Escuela Sabática y profundizamos en ella. Estamos ya en el tercer trimestre del año 2026 y estamos estudiando la primera y la segunda carta a los Corintios. Y el título para esta segunda lección es el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Pero antes de entrar en materia, voy a pedir a presentar a nuestros invitados. Tengo a mi lado al pastor Esteban Bor, presidente de Secrets and Seal Ministry, o Secretos Revelados, aquí para decirlo en español. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Dios le bendiga. Johnny, qué bueno que estés con nosotros. Ya te has vuelto un pastor habitual, invitado por nosotros. Agradecemos tus comentarios. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Un privilegio. Voy a pedirle al pastor Bor que sea el que tenga la oración inicial y luego Johnny leerá el versículo de memoria. Adelante, pastor Bor. Padre Celestial, muchas lecciones que aprender sobre la administración de la iglesia, cómo manejar conflictos en la iglesia, Así es, Señor. estudiando Primera y Segunda de Corintios. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu, que podamos aprender las lecciones que son útiles para tu iglesia hoy. Bendice a todos los maestros al enseñar esta lección. Bendícenos a nosotros también al presentar este programa. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a tener la lectura. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Sí, Señor. Vamos a leer y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Qué tremendo versículo para comenzar y qué bueno saber que para los que estamos siendo salvos la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación, pero algunos la consideran locura. ¿En qué contexto el apóstol Pablo dijo estas palabras? ¿En qué contexto nosotros hoy podríamos escuchar a otras personas que digan palabras similares? Dios tiene un plan maravilloso a través de esta lección para mostrarnos y por eso el mensaje de la cruz es tan fundamental. Aunque hay muchos aspectos en el desarrollo de la lección de esta semana, quizás vamos a centrarnos a hablar de tres cosas básicas en la medida que vamos yendo día tras día. Número uno, ¿cuál es ese mensaje de la cruz? ¿Por qué el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, como propiciación por nuestros pecados, es tan importante? ¿Y por qué lo exalta tanto el apóstol Pablo? ¿Y por qué para algunos es locura? También, número dos, hablaremos de la verdadera sabiduría. No la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, hablaremos, por supuesto, de cómo la cruz es el correcto camino y cómo este mensaje para poder ser felices en esta tierra y alcanzar la vida eterna. Así que vamos a entrar en materia y a introducir el tema de esta hora. ¿Por qué creen ustedes que el mensaje de la cruz es tan importante y tan relevante para nuestros días? Es importante, no solamente en el contexto en el que Pablo lo llama salvación para nosotros. Pablo aquí en el versículo dice precisamente, él hace dos énfasis. El primero llama locura, ¿sí? Para los que no creen en esto, ¿no? Pero para los que creemos, el apóstol Pablo lo llama poder de Dios. Y este mensaje que Pablo da es importante porque la cruz no solamente es un símbolo de reconciliación, es un símbolo de salvación, pero también es un símbolo de motivación. Pablo, al recordar el ministerio de Cristo, al recordar cómo Cristo fue crucificado, Pablo entiende que Dios lo llamó, lo salvó y le da la autoridad para que él pueda predicar de lo que él hizo a través de la cruz del Calvario por toda la humanidad. Para los que no creen, les llama locura. Esto es algo que muchos vamos a entender. Yo en una parte de mi vida desprecié la salvación, desprecié la cruz y yo lo llamaba locura. Cuando la volví a aceptar, ahora a mí me llamaban loco. Ahora me llamaban loco a mí. Entonces, tenemos que entenderlo desde el punto de vista creyente y no creyente. Muy bien, gracias por introducirnos de esa manera. Pastor Bor, ¿por qué la cruz es la respuesta a todos los problemas que está enfrentando la iglesia de Corinto? Bueno, cuando uno mira la cruz, eso abarca mucho más que sencillamente Cristo colgando en la cruz. Es un paquete. Jesús tuvo que vivir una vida absolutamente perfecta antes de ir a la cruz. Ujú.
Porque en el sistema de sacrificios de Israel, la víctima tenía que ser sin defecto. Mm, Esa es la vida perfecta de Cristo. así es. Ahí Cristo tejió un manto de justicia que nosotros podemos reclamar. Es parte de la cruz, porque se examinaba a la víctima antes de sacrificar a la víctima. Cristo vivió una vida perfecta antes de ir a la cruz. Por el otro lado, hay que incluir la resurrección también en lo que es la cruz. Porque mucha gente se enfoca, la cruz, Cristo está colgado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué tenemos que incluir la resurrección de Cristo? Por la sencilla razón de que en 1 Corintios 15, que vamos a estudiar más adelante, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así es. Sin Cristo resurrección. cargó el pecado en la cruz, pero si no resucita, Claro. estamos en los pecados todavía. Entonces, vida perfecta, muerte por el pecado, resurrección como señal de que Dios acepta el sacrificio. Así que cuando decimos cruz, hay que mirarlo en un ámbito abarcante, no es solamente cuando Cristo está colgado allí. Y eso soluciona todos los problemas, porque cuando Cristo resucita, va al lugar santo y ahora intercede por nosotros. Un Salvador muerto no puede interceder por nuestros pecados. Entonces, todo el problema del pecado se soluciona en la cruz. La vida perfecta de Cristo, manto perfecto para cubrir la vergüenza de mi desnudez. En segundo lugar, alguien tiene que pagar por mis pecados. Cristo pagó. Alguien tiene que interceder para que yo vaya a Él pidiendo perdón. Ahí tenemos la intercesión de Cristo. Todo eso está abarcado en la cruz. La resurrección de Jesús es la garantía de lo que yo creo, ¿sí? Porque, como lo dice el versículo, si Él no hubiera resucitado, vano es lo que creo. Pero su resurrección es la garantía de que tenemos certeza de lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Desde luego, y con esas palabras, usted ha hecho una magnífica introducción para poder entrar en el repaso de la lección de esta semana. Y vamos a pasar a la parte del domingo, porque la parte del domingo titula El Evangelio de la Cruz. Ya lo resumió el pastor Bor diciendo que hablando de cruz, pues es hablar del mismo Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Así que allí enfocamos todo este Evangelio de la cruz. Y quiero que leamos un texto que aparece en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 2, donde Pablo enfatiza fuertemente sobre este Evangelio. Dice 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que aquí vemos al apóstol Pablo resaltando este Evangelio de la cruz. Y luego hace un análisis, el autor de la lección, o nos lleva a que por favor revisemos con detalle 1 Corintios desde el capítulo 1, desde el versículo 17 al versículo 31. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 17 y de allí vamos a hacer varios comentarios al respecto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. No sé si alguno de ustedes quiere leerlo. Claro. Dice la palabra de Dios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien. ¿Qué punto importante está señalando el apóstol Pablo aquí? ¿Por qué dice él que no lo envió el Señor a bautizar? ¿Es que será que bautizar no es importante, no es necesario? Así que vamos a escuchar algunos comentarios al respecto. Bueno, hay algo bien interesante, ¿no? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo tampoco bautizó, ¿sí? ¿Quiénes bautizaban? Los apóstoles. Los apóstoles, ¿sí? ¿En qué estaba centrado nuestro Señor Jesucristo en su ministerio? En predicar, en alcanzar los corazones, en reconstruir vidas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo entiende este propósito, el apóstol Pablo entiende su misión, el apóstol Pablo entiende que su trabajo es ir y predicar el evangelio, ese evangelio por el cual el evangelio que él perseguía ahora lo está predicando, ¿no? Y él lo entiende de esta manera, por eso
Pablo se centra en esto y no es que Pablo ponga en segundo plano el bautismo, no, es que Pablo entiende que alguien más tiene que estar bautizando mientras él está predicando. Es un trabajo en conjunto el que Pablo hace. Pastor Bor, ¿por qué cree usted que ahora Pablo habla con claridad? Y gracias por la observación que tú haces, que lo más importante para él no es bautizar, sino predicar el evangelio. Bueno, la predicación viene primero, porque si uno no predica la cruz de Cristo, nadie va a creer, y si nadie cree, pues no se va a querer bautizar. Entonces, lo que él está diciendo es prioritario. Predicar el evangelio para traer convicción a los corazones y luego la persona se bautiza. La cuestión es en qué orden lo ponemos. ¿Ponemos primero bautizar? No. No se puede. Ponemos primero proclamar el evangelio Predicación. y luego, como resultado, la gente acepta a Cristo y entonces la persona escoge bautizarse. Hay que dejar que Pablo interprete a Pablo, porque el apóstol Pablo dice que los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Amén. Él creía en la importancia del bautismo, pero en el orden correcto. Y a veces nosotros estamos tan desesperados por bautizar gente que en realidad nos olvidamos de presentar el evangelio para que ellos entiendan lo que significa recibir a Cristo y bautizarse. Así es. Muy buen punto, pastor. Y hay algo más que dice el versículo en lo que me gustaría que hiciéramos énfasis. Y dice, predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué pueden agregar en cuanto a eso? O sea, hay que predicar, pero no con sabiduría de palabras. Sabe que me gusta mucho esto. Yo siempre he mencionado cuando estoy dando un estudio bíblico, cuando voy a empezar un estudio bíblico con alguna familia, yo siempre les he dicho, si usted en algún momento me escucha decir yo creo, yo pienso o yo considero que esto debe de ser así, cálleme, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo crea, yo piensa o yo considere no es importante. Lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios está diciendo, eso es lo importante y es a lo que nosotros tenemos que creernos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el ser humano tiende a atender su propia opinión o sus propias tendencias. Y el apóstol Pablo se está cuidando de esto. El apóstol Pablo está diciendo, la palabrería, ¿sí?, no nos va a llevar a nada bueno. Mejor nos centramos en lo que tenemos que hablar y eso es hablar de la cruz. Sí, recuerden que Pablo le está hablando a griegos. Corintio es una ciudad de Grecia. Y los griegos les encantaba pues dedicarse a hablar, a filosofar, y ahora está diciendo en ese contexto, lo más importante no es que ustedes filosofen, lo más importante es que se exalte la cruz de Cristo. Por eso la sabiduría de palabra no es lo importante, porque de lo contrario podemos hacer vana la cruz de Cristo. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros entonces exaltar, pastor Bor, esa cruz de Cristo y que no sean nuestras palabras las que terminen opacando o nuestra sabiduría humana opacando la cruz de Cristo? Predicando la palabra, presentando la perspectiva que da la Biblia en cuanto al significado de la cruz y la importancia del Espíritu Santo en la obra de la cruz. A veces nosotros tratamos de filosofar en cuanto a la cruz, agregamos nuestros propios pensamientos, pero en realidad el mensaje de la cruz es claro y directo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la palabra creer allí en realidad significa confiar en Jesús. No es complicado, no es enredado. Ahora, el apóstol Pablo, la lección trae a colación esto. Cuando estuvo en Atenas, en el Areópago, filosofó y habló de ciencia, usó muchas palabras pues grandes. De sabiduría humana. De sabiduría humana, porque estaba tomando en cuenta la gente con quien estaba hablando. Pero él se dio cuenta que eso no da la misma clase de resultado que sencillamente predicar a Cristo y Cristo crucificado. Y la lección trae una cita del Espíritu de Profecía de Hechos de los Apóstoles, donde él escogió un método distinto que el método que había usado en Atenas. Él usó el método de predicar a Cristo y Cristo crucificado. Un mensaje sencillo, directo, sin tantas vueltas,
que justificación, que a veces nosotros nos metemos en santificación, justificación, que es esto y aquello y lo otro, y enredamos el asunto. Pero el asunto de la salvación es algo sencillo, Sí. algo directo. Amén. Ahora, no hay nada de malo en que nosotros podamos predicar dependiendo del contexto a profundidad, porque estamos Claro. al lado del pastor Borg, que es un hombre, un experto, uno de nuestros grandes teólogos en el mundo, que profundiza y toca todos estos aspectos con detalle. Sin embargo, el punto es claro, el evangelio debe ser sencillo. Sencillo. La salvación debe mostrarse sencillo. Y obviamente, pues el aprender y el profundizar, pues involucraría otros aspectos a considerar. Adelante. Sí, don- pastor, algo contestando la pregunta que usted hacía, ¿cómo exaltamos, no, el evangelio de la cruz? Sí. El apóstol Pablo hace algo bien importante en el versículo 2 que leímos hace un momento del capítulo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo vine a hablar con ustedes, pero no vine a hablar de las cosas seculares, diarias, de su vida. A mí no me interesa eso, a mí me interesa hablarles de la cruz. Si ustedes tienen algo que hablar de la cruz, entonces vamos a platicarlo. Lo que yo vengo a traerles es el evangelio de la cruz. En otras palabras, incluso la Biblia lo menciona también. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar en cualquier lugar y a cualquier persona de Cristo Jesús. Y este versículo me deja una lección extraordinaria y una aplicación. Y es que no importa si las personas son ilustradas o no ilustradas, letradas o no letradas, todos pueden predicar la sencillez del evangelio. Así que aquí lo importante es que no sean las palabras humanas, sino poder exaltar la cruz de Cristo. Muy bien, yo pienso que... Sí, pastor. El apóstol Pablo tenía una tarea muy difícil, porque era difícil alcanzar a los judíos y también difícil alcanzar a los romanos, porque predicarle a un judío que el Mesías fue crucificado, Así, señor. va a decir, ¿estás loco? Y lo acusaron de estar loco al sí. apóstol Pablo. El Mesías no es crucificado, el Mesías reina, destruye a los romanos. Y por el otro lado, decirle a un romano que pensaba que la cruz era la humillación más grande del mundo, decirle, mire, el Salvador es uno que fue crucificado. Es decir, tenía dificultad con los judíos y tenía dificultad también con los griegos y los romanos. Sí. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Predicó el mensaje directo, claro, sencillo, y el resultado lo sabemos por lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Así es. Y el pastor Bor acaba de hacer una introducción perfecta a la lección del lunes, porque la lección del lunes precisamente toca lo que él acaba de citar, necedad para los que perecen. Y ahí tenemos gente que está pereciendo por el desconocimiento de Cristo. Unos son romanos, otros son judíos, y ya el pastor lo acabó de aclarar. Así que mientras que el judío esperaba esa victoria del Mesías, pues no se dio, ¿verdad? Qué interesante. Y hablemos un poco de esta parte de la lección del día lunes. ¿Por qué se habla de necedad? ¿Y por qué es tan importante entender cómo algunos pueden ver este concepto dentro de la explicación de Primera de Corintios en esta maravillosa carta? ¿Por qué el tema de la necedad? A ver, ¿a qué se refiere el apóstol con esto? El apóstol Pablo, de hecho, el versículo 20 del capítulo 1 hace preguntas muy, muy buenas. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Sí? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y la última, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sí? La necedad, el problema con el apóstol Pablo en estos momentos era lo que ya mencionaron ustedes. Eran hombres filósofos, a ellos les gustaba debatir, a ellos les gustaba meterse a fondo, tratar de convencerse a ellos mismos o tratar de encontrar una salida a un problema desde diferentes puntos de vista. Pero Pablo toma eso como una necedad. Pablo toma eso como algo que no es correcto, porque como ustedes lo decían, el mensaje de la cruz es sencillo. No hay otra salida, no hay otra respuesta, es sencillo. Y para Pablo era importante que estas personas entendieran eso. Ellos querían, cuando en la lección pasada, la primera lección, encontramos que a Pablo lo llevan, ¿no? A este lugar para debatir, y el apóstol al Areópago, y el apóstol Pablo se encuentra con ellos, pero el apóstol Pablo empieza a debatir con ellos, sí, pero
lo que el apóstol Pablo entiende ahora es que a ellos les interesaba cosas nuevas, ¿sí? La lección pasada mencionaba que cuando alguien encontraba un tema nuevo de conversación, a ellos se les despertaba el interés. Por eso tomaron a Pablo, lo llevaron hasta ese lugar para encontrarse con los sabios que en ese lugar estaban para debatir acerca de la cruz. Y entonces ahí Pablo empieza a entender la necedad del ser humano al querer encontrar tanta palabra o tanta ostentación para debatir un tema. Muchas gracias. Pastor Bor. Quería mencionar que el problema que tenía el griego y que tenía el judío es que ellos sencillamente miraban los sufrimientos físicos y emocionales que sufrió Cristo en la cruz. Hace unos años salió una película que se titula La Pasión del Cristo, de Mel Gibson. Cuando uno ve esa película, el énfasis casi total es sobre la brutalidad que tuvieron los romanos para con el Señor Jesús. Muy poco allí hay sobre el hecho de que Cristo está sufriendo eso, cargando la culpa de la raza humana para salvar a la raza humana, que Él está sufriendo el castigo que merecemos nosotros. Entonces, tanto el judío como el romano se enfocaban solamente en los sufrimientos físicos y psicológicos de Jesús. El verdadero cristiano mira la pasión de Cristo en el Getsemaní y en la cruz, lo ve desde la perspectiva de dos capítulos que encontramos en el Deseado de todas las gentes: el capítulo Getsemaní y el capítulo El Calvario, donde la hermana White describe con lujo de detalle que Jesús sentía el peso de los pecados de toda la raza humana. Ella dice que su angustia emotiva era mayor que su sufrimiento físico. Casi no sentía su sufrimiento físico por tener que cargar todos los pecados de toda la raza humana desde el comienzo de la historia hasta su final. Es decir, que el cristiano que ha sido iluminado por la palabra no se enfoca solamente en los sufrimientos físicos, sino que ve los sufrimientos físicos como una repercusión de el cargar los pecados de la raza humana. Oye a Cristo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, si puedes quitar esta copa de mí. Eso es algo que no veían los judíos ni veían los romanos, pero que cuando el cristiano lo ve, tiene tremenda gratitud para con lo que Jesús hizo. El hecho también está, pastor, de que los judíos esperaban un Mesías y ellos tampoco podían entender. Lo que Pablo llama aquí como necedad es que ellos buscaban una explicación de lo sucedido. Pablo les decía, como ustedes mencionaban, Jesús crucificado, ellos no lo entendían porque ellos esperaban a un rey que destronara Roma, y a los romanos les predicaban y ellos odiaban la cruz, o sea, la detestaban. Entonces, ¿cómo ellos podían aceptar algo que no tenía una explicación para que ellos la entendieran? ¿Sí? Entonces, muchas veces el ser humano hace lo mismo. El ser humano busca una explicación a algo que solamente tenemos que aceptar. La palabra de Dios dice: si solamente creyeres, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros a veces solamente tenemos que creer. Nosotros solamente tenemos que aceptar. La sabiduría que viene de Dios es la que nos va a iluminar día con día cada vez que nosotros nos acercamos a esa cruz. Cada vez que nosotros nos acercamos a ese Jesús crucificado, es eso lo que nos va a iluminar y nos va a dar sabiduría para entender realmente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pastor, esto me recuerda de la experiencia del ladrón penitente en la cruz. Uno de los ladrones sencillamente veía a Jesús ahí colgado en un madero, sin esperanza, que iba a morir, y yo voy a morir también. El otro, la hermana White dice que al principio tenía la misma actitud para con Jesús. Es decir, decía:
este está crucificado y no sé qué más. Pero dice que en algún momento el ladrón penitente vio algo que el otro ladrón no vio. Vio a Jesús como el que estaba cargando sus pecados. Ahora tuvo una nueva visión de la cruz. Ya no es un individuo sufriente ahí que está siendo crucificado por Roma. Ahora tiene una visión de lo que significa la cruz. Y el resultado es que él ahora hasta regaña al otro ladrón. Sí. Le dice, nosotros merecemos lo que estamos sufriendo, pero él no merece esto. Y entonces le dice a Jesús esas famosas palabras, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor, eso alegró el corazón de Jesús. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entender lo que Cristo en la cruz requiere una visión espiritual Amén. dada Yes. por el Amén. Espíritu Amén. Santo a la persona. Por eso es, pastor, que cuando no se tiene esa visión espiritual, se considera a los demás como locos. Yo quiero que miren conmigo aquí mismo 4 versículos. Volvamos a leer 1 Corintios 1:18, Ok. que fue la lectura bíblica. Si quieres, ayúdame, Johnny, por Sí, favor. claro que sí. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Ok, aquí, Amén. la palabra necedad aparece en la versión Reina Valera del 60 como locura. Ujú. Ahora quiero que mires el versículo 21, por favor. Ok. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O Ujú. sea, ahí nuevamente la palabra necedad es traducida en esta versión como locura. Como O sea, locura. la predicación es una locura para muchos. La palabra de la cruz es locura para muchos. Ahora quiero que leamos el 2.14, el 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas Ujú. que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo acabó de decir el pastor Bor. Vital, Lo vital acabó de ese decir el versículo. pastor Bor. Es clave, porque por eso es que contemplan las cosas como locura. Y por eso algunos nos ven como locos. ¿No? Este loco. Mire, que ya no recibe licor, que ya no se toma un trago. Cuando yo entregué mi vida al Señor y me bauticé, algunos de mis amigos me decían, ¿usted qué le pasó? ¿Cómo es que volvió cristiano? Y me decían, se volvió evangélico. Entonces ahora ya usted no recibe licor, ya no va a las fiestas, ya no va a la discoteca. Ya, para ellos, el mensaje que yo había recibido era que locura. O sea, Claro. aquí nuevamente la palabra necedad, que puede traducirse como necedad, se traduce como locura. Y hay un versículo más, el 3.19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, Insensatez, locura o necedad. Continúa así. pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Muy bien, entonces, el punto aquí para resaltar es que esta palabra aparece solamente 5 veces en todo el Nuevo Testamento y las 5 veces están en esta carta de 1 Corintios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es decir, mire, eso es una locura la predicación del Evangelio, pero esta es la locura que yo disfruto. O sea, si me llaman loco, pues es una locura que vale la pena disfrutar. Si me llaman necio, porque ellos se creen muy sabios y entonces con su palabrería creen que esa sabiduría humana es mejor y me llaman loco, pues esa es la locura que realmente debemos disfrutar. Mire, para el mundo ilustrado, quizás los que aceptamos esta verdad del Evangelio, para aquellos que son científicos y ateos, Ah. para aquellos que no creen verdad, lo que nosotros creemos, ellos no le ven como mucho sentido que nosotros creamos en que una persona muere en la cruz y que los pecados los carga. Esa es la locura que ellos no Ujú. entienden. Pues nuestra tarea es explicarles esa locura a la gente. Y nuestra tarea es poder decirles que eso que parece locura realmente es la solución a todos los problemas del mundo. Es sabiduría. Es sabiduría. Gracias, gracias, pastor. Gracias por ese punto. Tengo un amigo que es ateo y hace unos meses platiqué con él. Él me dice que ha leído la Biblia varias veces, varias veces. Y yo le dije, ¿qué es lo que más te asombra de la Biblia? Le pregunté así. Y él me dijo, ¿sabes qué? Lo que más me da miedo, dice, no me asombra, me da miedo. Y le dije, ¿qué es? Que todo sea verdad. Interesante. Y le dije, interesante. ¿pero por qué? Y él me decía, es que a mí me da miedo que sea verdad porque entonces yo me perdería, ¿sí? Entonces yo estaría condenado, pero también incluso los que creen, dice,
estarían condenados porque no están viviendo como la Biblia dice. Yo digo, wow, o sea, es de una persona que no cree viniendo a decirme estas palabras, es sorprendente porque él diciéndome, aún los que creen van a ser condenados. ¿Por qué? Porque dice él, si tú lees la Biblia es un manual, es un instructivo, una norma de vida que tú tienes que seguir. Y cuando tú dices que crees, debes de seguir esa norma. Pero si dices que crees y no la sigues, vas a ser condenado. Me da miedo eso, me decía él. Buen punto. Buen punto el que tocas, y eso me hace recordar ese texto de Mateo 11:25, pastor. Mateo 11:25, que muestra, y Pastor Borges, si usted lo puede leer, y yo sé que usted lo explicaría mucho mejor que yo, le agradecería, porque el hombre, no es posible que los seres humanos le den más valor al conocimiento que a la relación con Dios. Pero así lo hace el mundo ilustrado. Mateo 11:25, Pastor Borges. Sí, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Está hablándole al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Yo agregaría los sabios en su propia opinión. Sí. Así que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, los que tienen sencillez, simplicidad. Los que vienen a la Biblia con una mente abierta. Habla, Señor, que tu siervo oye. Me hace pensar, Pastor Manrique, de un texto que no está en la lección, sobre la actitud que tenía Pablo para con su predicación. Hubiera sido muy fácil que el apóstol Pablo presentara su mensaje medio avergonzado. Pero en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, Pablo está diciendo que el Evangelio, él no se avergüenza de proclamar el Evangelio, ni a griegos ni a judíos, porque es poder de Dios. ¿Quién hubiera pensado que predicando el Evangelio de la salvación en Cristo transformará una vida como transforma vidas? La misma vida del apóstol Pablo. Un cambio radical cuando él se encontró a Cristo en el camino a Damasco, porque entendió el Evangelio. Y llegó a ser el gran apóstol Pablo. Es decir, hay un poder en el Evangelio que nosotros no podemos entender racionalmente. Hay que aceptarlo por fe. El mundo ilustrado, pastores, puede considerar locura lo que nosotros creemos, pero precisamente es esa sencillez del Evangelio lo que nos hace sabios para el Señor. Amén. Y por eso debemos ser como niños, debemos entender las cosas así simples y llanamente como la entienden los niños. Muy bien, vamos a pasar ahora al día martes. Vamos a pasar al día martes, donde ya hablamos de la primera parte, que el Evangelio es locura, ¿verdad? Para los que pierden. Pero ahora dice, el martes titula, y es poder para quienes están siendo salvos. Poder. ¿Por qué el Evangelio es poder? El pastor Bora acaba de decir algo, habló de transformación, ¿verdad? Ya introdujo el martes. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué más podemos decir acerca de cómo ese Evangelio es poder para los que estamos siendo salvos? Es importante entender también que cuando nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos, Él dice cuando los manda, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ahí se menciona la autoridad de Jesús para enviar a sus discípulos a predicar, ¿no? Pero esa potestad también es transmitida a quienes van a predicar, ¿sí? En otras palabras, el que está predicando, el que está llevando el Evangelio, lo hace con autoridad, porque una autoridad que se le fue impuesta por Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos hace entender a nosotros que el poder de la salvación no solamente viene por la predicación, sino por el mensaje. O sea, el poder que un predicador lleva no es importante tanto el predicador, sino el mensaje que lleva, el mensaje de la cruz, ese mensaje de transformación. El pastor hablaba precisamente de esto. La misma vida de Pablo fue transformada. La misma vida de Pablo cambió radicalmente, tanto que ni Ananías quería ir a encontrarse con Pablo, ¿sí?
Ananías no quería ir, Dios lo estaba mandando, pero él estaba siendo reacio a ir a encontrarse con Pablo porque lo conocían a Pablo, ¿sí? Pero la vida de Pablo, cuando Pablo presenta su testimonio, lo presenta 3 veces en el Nuevo Testamento, Pablo presenta su testimonio sirve para alcanzar vidas también, porque ese es el poder del Evangelio. Las vidas transformadas son la evidencia de que el Evangelio de la cruz tiene poder. O sea que vamos bien. Mira, el Evangelio es sencillo, no se necesita mucha sabiduría para entenderlo, pero es un Evangelio sencillo que transforma, que cambia vida. Ahí está el poder de transformación. Amén. Pastor Bor, ¿de qué otra manera podemos decir que es poder de Dios para salvación? ¿Podría leer el pasaje clave de esta sección de la lección? Claro que sí, pastor. En 1 Corintios 1, voy a leer algunos versículos, versículo 20 en adelante. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, fíjense que hay tres grupos aquí, los judíos, los griegos y luego están los creyentes. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora viene el otro grupo, más para los llamados. Así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es interesante, le da un vuelco a la forma de pensar del mundo. Total. Completamente un vuelco, completamente diferente de lo que piensa el mundo. Noten ustedes cómo cuando el mundo piensa obtener beneficios y placeres de otras maneras y cuando busca en la autosuficiencia, en el conocimiento, alcanzar lo máximo en la vida, aquí nos está mostrando de que la manera más sencilla es solamente presentar a Cristo y a este crucificado. Amén. Así que claro que hay un poder para salvación maravilloso y es lo que Dios nos está brindando. Hay algo más interesante, hay algo más que quiero destacar de esta parte del día martes y es que cuando está diciendo el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, está haciendo referencia, es que finalmente ellos van a recibir las consecuencias de sus propios errores, las consecuencias de sus pecados. O sea que finalmente hay 2 caminos, salvación o perdición, y aquel que no obedece el evangelio sencillo y claro, pues va a recibir eso. Es una destrucción, lo dice la lección, autoinfligida. En otras palabras, yo decido no creer, pues decido perderme y vivir infeliz en la tierra y luego perderme para la eternidad. Y quien acepta la locura del evangelio, que así lo llaman ellos, no es que sea una locura, sino que así lo llaman aquellos sabios, entonces ahora quienes la reciben, pues van a disfrutar de bendición en esta tierra y luego bendición por la eternidad. La necedad es el acto de rechazar la palabra sencilla de Dios, que es lo que trae poder para transformar las vidas, para cambiar a ese esposo conflictivo, a esa esposa conflictiva, a esos hijos desobedientes y que luego llegan a conformarse familias eficaces y felices en la tierra. Transformar al ladrón en alguien honesto, a la prostituta en una buena madre de familia, etcétera, etcétera. Eso solo lo consigue Dios. Adelante. Y es que el Evangelio de la cruz trajo esperanza aún a un hombre que estaba frente a la muerte, el que estaba crucificado. Él estaba sufriendo en esa cruz, colgado también, porque él sabía que eran sus últimos momentos de vida. Él entendía que ya, pero cuando contempla a ese Cristo crucificado ahí, cuando lo mira, cuando entiende que es un hombre diferente, que es el Hijo de Dios, ahora él ya no contempla la muerte como lo estaba haciendo unos momentos atrás. Ahora contempla la muerte como una oportunidad para llegar y estar al lado de Cristo Jesús. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? En otras palabras, este hombre encuentra poder en el Evangelio de la cruz
porque estaba todo perdido, pero ahora encuentra una esperanza para tener una vida futura y eterna con Cristo. Y hay algo que más que rescato de ese versículo, que cuando dice que es poder de Dios, esto a nosotros quiere decir que solo hay salvación en Dios. O sea, Amén. que no se puede buscar la salvación afuera de Dios. Y si las personas entendieran eso tan sencillo, pues todo mundo formaría parte del pueblo de Dios y todos serían salvos. Pero lastimosamente, aunque el evangelio es sencillo, muchos no quieren recibirlo. Vamos con la parte del miércoles. Y me parece que esta parte de miércoles es bien interesante y posiblemente la más compleja de toda la lección. Y es el Mesías crucificado. El Mesías crucificado. 1 Corintios, aunque ya lo leyó el pastor Bor, vamos a volverlo a retomar. 1 Corintios 1:22. Dice 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ahora dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué más podemos ampliar sobre ese Mesías crucificado que es para unos tropezadero y que es para otros locura? Bueno, hay que tomar en cuenta otros lugares en los escritos de Pablo. Para un judío era inconcebible que el Mesías fuera a Jerusalén, sufriera de manos de los líderes espirituales, fuera crucificado y resucitara al tercer día. Uno ve la reacción, por ejemplo, en Pedro, cuando Jesús dijo, yo voy a Jerusalén, me van a maltratar los líderes judíos, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. ¿Qué dijo Pedro? Le dijo, no te ocurra tal cosa, Jesús. Para él era un escándalo. ¿Y qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, Satanás. Estaba hablándole a Satanás porque Satanás estaba usando a Pedro para tratar de distraer a Jesús de la cruz, porque el Mesías no muere en una cruz. El Mesías ocupa el trono, destruye a los romanos y pone a los judíos en la cumbre de la sociedad. Era inconcebible, en otras palabras, para el apóstol Pedro que ocurriera tal cosa. También hay que recordar el texto que encontramos en Gálatas 3 y el versículo 13. Una persona que moría en una cruz estaba bajo la maldición de Dios. Dice allí en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y eso viene de la historia del libro de Josué, donde colgaban en un madero a los que eran malditos de las naciones. Para un judío era ridículo pensar que el Mesías podía, que estaba sufriendo la maldición de Dios. ¿Cómo podía ser el Salvador? Por eso era locura. Era locura. Y para el griego y para el romano era algo absurdo también. Y sin embargo el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, de la predicación del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y la historia ha demostrado que es poder de Dios. Todo el mundo occidental es el fruto de Cristo. Es decir, antes de Cristo y después de Cristo, aún en ese sentido, el Señor Jesucristo ha impactado al mundo actual. Amén. Por supuesto. Por eso es que tenemos en el mundo cerca de 2.500 millones de cristianos. Sí. Y es que solo en el primer siglo estos apóstoles llenos del Espíritu Santo impactaron todo el mundo conocido de la época. Y sabiendo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba rodeado de naciones paganas, solo Israel y luego los judíos, porque muchos de los israelitas se apartaron, eran como los únicos que creían en Dios, pero luego ahora cuando el Señor levanta un segundo pueblo, que fue la iglesia cristiana, viene Jesús, forma a los 12 y ahora con ello levanta la iglesia cristiana, comienza una conversión sin precedentes para la salvación del mundo. Hoy podemos decir que tenemos países que hablan de que todo el país es cristiano, ¿verdad? Independientemente de las denominaciones religiosas que haya en el mismo, pero el impacto de Jesucristo fue trascendental. Es la religión más grande del planeta Tierra. Sí. Y sin embargo, eso lo podemos decir hoy, pero en el pasado pues no se creía así y por eso reaccionaron de la manera que reaccionaron. Otro aspecto que es bien interesante que resaltemos en esta lección
de este día miércoles es cómo mientras aquí se miraba el evangelio como locura, lo que estaban predicando los apóstoles, para el cielo y para los mundos no caídos, el escenario era totalmente diferente. Y era el alto precio que se había pagado para la salvación de la humanidad. Y ese alto precio era la humillación de Dios mismo, viniendo a ser hombre para morir en lugar de los pecadores. Pastor, Sí. yo quiero comentar el significado de la cruz. La lección menciona tres cosas en el capítulo 13 de Hechos, el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. O sea, ¿a quién va dirigida el mensaje? Principalmente al linaje de Abraham, ¿no? Al pueblo de Dios, a los que temen a Dios. Pero fíjense, el significado de la cruz, el significado del método de salvación para nosotros, no solamente equivale a eso, sino también dice el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Sí? La cruz también, el pastor lo explicó en la introducción, la cruz simboliza un gran mar, es una esfera donde nosotros tenemos que encontrar, se involucran varios aspectos, ¿no? Pero algo que también tenemos que resaltar es el versículo 47 de este capítulo, porque así os ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Y vean, esta parte me gusta mucho porque dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En otras palabras, nuestra vida, nosotros los que hemos aceptado, nosotros los que decimos temer a Dios, tenemos que ser salvación para las personas que nos miran o nos rodean. Y la última palabra, hasta lo último de la tierra, nos indica que nuestra tarea es ardua. Nosotros tenemos que, no solamente que compartir la salvación, tenemos que ser salvación para esas personas que nos están viendo. Es interesante otra historia de la Biblia que demuestra el gran poder que tiene el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo le encomendó su espíritu al Padre, expiró. Había un centurión al pie de la cruz. Uno diría, ¿cómo este centurión iba en ese momento a creer que Jesús era varón justo y que era el Hijo de Dios? ¿Quién en su sano juicio iba a creer tal cosa? Siendo un romano pagano. Sí. Dice en Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Gloria a Dios, el centurión romano. Diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En otro lugar dice, era hijo de Dios. Esto nos enseña una gran lección y es que el Evangelio solamente tiene sentido para una persona que está experimentando la obra del Espíritu Santo. No te lo reveló carne ni sangre. Buen punto. Amén. Sino el Espíritu de Dios. Por eso una persona puede leer todo este relato de la pasión de Cristo y la crucifixión de Cristo y puede ser solo información. Pero cuando el Espíritu Santo acompaña la lectura de esto, de repente la persona tiene una visión espiritual que no tenía antes. Por eso es que el Espíritu Santo siempre tiene que ir vinculado con la palabra, porque el Espíritu que inspiró la palabra puede inspirar a la persona que lee la palabra. Y eso se ve en el caso del ladrón penitente, se ve en el caso de la reacción del soldado. ¿Qué soldado en su sano juicio iba a ser? Este era el Hijo de Dios cuando acaba de expirar, porque el Espíritu Santo se lo demostró. Excelente punto, pastor. Miren, la sabiduría humana puede traer conocimiento, pero solamente la sabiduría divina produce la transformación. Y solamente la sabiduría divina, a través de su Espíritu, permite que aceptemos esta realidad. Amén. Que para muchos es locura. Amén. Vamos a entrar en la última parte, que es la parte del jueves. Y la parte del jueves, en los pocos minutos que nos quedan, dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Hablemos un poco de esa sabiduría de Dios. Ya hemos hablado
pues de la sabiduría humana la sabiduría humana y la sabiduría divina son completamente diferentes, son polos opuestos. De paso, la sabiduría humana esperaba un Mesías libertador, pero la sabiduría divina dio a un Mesías redentor. Sí. Que De pudiera hecho, salvar. la palabra de Dios menciona mucho esto, ¿no? En Proverbios, él dice que hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y esto se ve a lo largo de la historia del ser humano. Cuando el ser humano no busca la sabiduría de Dios o el consejo divino, lo podemos encontrar mucho, mucho, mucho en el Antiguo Testamento, con los reyes, con los jueces, donde cuando ellos no se apegaban al consejo divino, lo que venía era desastre. Ujú. Lo que venía era pues muerte, destrucción. Pero cuando se apegaban al consejo divino o buscaban el consejo divino, todo era paz, todo era tranquilidad, todo era victoria para el pueblo de Israel. Y esto mismo sucede en la actualidad hoy en día. Esto mismo sucedía con el apóstol Pablo, con las personas con las que ellos interactuaban. Ellos entendían que filosofar los llevaba a un punto o a un resultado mejor. Ellos creían que encontrar varias teorías, como hoy mismo lo hacemos, hay varias teorías de diferentes temas. Ellos pensaban que encontrar varias teorías los llevaba a un resultado, o cómo decirlo así, a una concesión más acertada de todo. Pero si todo lo hacemos basado a la sabiduría humana, todo es vano, todo es vano. Cuando nosotros vamos y buscamos la sabiduría de Dios, nosotros vamos a encontrarnos con algo extraordinario, ¿sí? Vamos a encontrarnos con Cristo, con la salvación y con algo mucho más poderoso, con una obligación que es transmitir el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo podemos seguir contrastando, así como lo hizo el Pastor Borg? ¿Qué otra cosa nos puede decir entre esa sabiduría divina y la sabiduría humana? Bueno, la sabiduría humana de hoy en día cree que los problemas de la sociedad se van a resolver por medio de el ser humano, el conocimiento, Ujú. el poder del ser humano. Cambio climático, la violencia, todo eso, por métodos humanos se va a resolver. Pero el desastre que es este mundo ahora solo se resuelve por lo que estamos estudiando hoy. Para la gente de hoy en día es ridículo, es locura. Pero según la Biblia es el poder de Dios. Y se ve en las vidas transformadas por el Evangelio que encontramos en la Escritura. Y hay algo muy importante, y es que al que ha pasado por la experiencia de la transformación por el Evangelio, no puede mantener escondido en su corazón lo que conoce. Inmediatamente va a querer compartirlo con otras personas. Es decir, la hermana White dice que la mayor evidencia de que una persona tiene una relación verdadera con Cristo es que no puede mantener esa verdad en su corazón. Tiene que contarle a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando estaba allá en Colombia, yo me quedé en el dormitorio por un año. Habíamos 8 en un cuarto y había un muchacho que tenía una novia y ese muchacho nos volvía locos ahí. Ay, que mi novia esto, y qué linda, y qué preciosa, y qué buena personalidad tiene. Oye, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y nos tenía hasta fastidiados. ¿Por qué él hacía así? Estaba enamorado. Porque estaba enamorado, y tenía que anunciarlo. ¿Cuántos de nosotros escondemos la verdad en el corazón y no le contamos a nadie? ¿Será que porque no hemos tenido la experiencia y la gente se da cuenta que no la hemos tenido, que es algo nada más intelectual? Pastor, su ejemplo es clave para decir que de nada sirve el conocimiento sin el poder de Dios, que es lo que hace que vivamos una experiencia. Y es más importante, como el apóstol Pablo lo deja ver en esta carta, la experiencia, la vivencia con Dios, que aún ese conocimiento. El versículo 25 de 1 Corintios dice, porque lo insensato de Dios, 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Esta expresión simplemente muestra que el poder y la sabiduría de Dios superan con creces todo lo humano. Así que busquemos sabiduría divina,
no la sabiduría humana. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.